Adentrándonos en un nuevo tema, compartiré acerca de la sabiduría como lo sensato, prudente, hábil, experimentado, atento e instruido para la vida. El término sabiduría en hebreo hokmah, que también está en otras lenguas semíticas, apunta a las capacidades de la naturaleza técnica o habilidades especiales para algo. También habla de conocimiento y ser capaz de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Dichas decisiones son consecuentes, demostrando madurez y desarrollo. Además, el ser humano como creación del Señor, esto es, a imagen y semejanza de Él, direcciona la sabiduría hacia un pensamiento orientado a tener reconocimiento y respeto por el Creador. De forma contraria, lo harán las personas que en su existir no reconocen al Señor como principio orientador para un adecuado vivir en todas las áreas del ser. Sin duda, quienes buscan conocimiento y entendimiento como máxima de vida, buscarán en su Creador este componente, que dirige la cotidianidad para cada individuo. Es así como los beneficios de la sabiduría no se harán esperar, pues guiará por buen camino, ofrecerá mejor discernimiento para cada situación, traerá paz al interior de quien la busca y la compasión y la verdad estarán presentes. Claro está que es indispensable interiorizar la realidad de su relación recíproca con el Señor. De tal modo, al ser un seguidor del Señor, la dependencia en Él evitará la autosuficiencia y la altivez. Como si fuera poco, esta relación engendra amor, alegría, calma, humildad, ternura, esperanza, tranquilidad y conducta. Lo que es más, la sabiduría solo admite conciencia limpia, libre de corrupción, imparcialidad, es servicial y no finge. En cuanto al griego, el término sofía, traducido como sabiduría, designa la habilidad en un terreno determinado, en un oficio o en el arte, pero se aplica igualmente a la sagacidad económica, al arte de gobernar o a la cultura. Por otro lado, en sentido general, significa la conducta inteligente que le permite a una persona vencer en la vida, cavando de forma profunda en la realidad de oír los consejos del Señor para tal fin. Para los griegos, la sabiduría de Sócrates consiste en que él sabe que no sabe. Una sabiduría altiva no es en realidad sabiduría. En Platón, el contenido de la sabiduría es el ser, las ideas, y en última instancia solo aplica al Señor. Luego, en buena parte de la literatura cristiana antigua, se dice que Jesús es la sabiduría del Señor encarnada. Esto puede verse en el nombre mismo de la Catedral de Constantinopla, dedicada a Santa Sofía o a la sabiduría santa, no a una llamada Sofía Santa, sino a Jesús mismo. Hacia fines del siglo XX se habló mucho de Sofía como el nombre femenino de Dios, y de un despertar en la adoración de Sofía como regreso a la feminidad de Dios o de la diosa. Aunque es cierto que el término Sofía es femenino, lo mismo puede decirse de otras palabras abstractas en el griego, y por tanto no solo la sabiduría, sino la verdad, la necedad, el poder, la debilidad y muchas otras tantas palabras que son sustantivos gramaticalmente femeninos. En contextos completamente diferentes, la teología tradicional ha distinguido entre la sabiduría, sapientía, y el conocimiento, scientia. También en el mismo siglo XX hubo repetidos llamados a recuperar aquellos contextos que describen mejor la sabiduría y que frecuentemente han sido eclipsados o tapados por el conocimiento intelectual.
actual. Y es que al mencionar sabiduría, está dicho en la influencia de la historia que la sabiduría no es un conjunto de conocimientos, sino una conducta ante el Señor y ante el ser humano. Y del mismo modo, la necedad no es una falta de saber, sino un comportamiento equivocado. Hay que considerar que sabiduría designa la esfera de la razón, del saber y de la destreza. Posee categorías: natural o adquirida. Como capacidad humana posee cualidades naturales de conocer, juzgar y hacer. En cuanto a conocer, es inteligente, tiene talento, usa la perspicacia o acierto, atraviesa el pensar de quien la oye, conserva agudeza o viveza y no escasea en su ingenio o lucidez. Referente a juzgar, echa mano de la sensatez, cordura o buen juicio, demostrando que tiene sentido y razón, pero que además coordina y controla las emociones y movimientos. Con respecto al hacer, mantiene habilidad y permite realizar cosas con el menor esfuerzo. Del mismo modo, la sabiduría ostenta cualidades adquiridas de conocer, juzgar y hacer. En lo que respecta a conocer, sabe de lo que se habla, emplea la prudencia, aprende la cultura, es erudita o instruida. Referente a juzgar, la asiste la discreción, la ponderación o admiración, el equilibrio, la moderación y el cálculo. En cuanto al hacer, maneja destreza, utiliza un método, se apoya en la experiencia, resuelve con facilidad y rapidez, está dispuesta y es digna o valiosa. Como dato interesante, en la sabiduría es poco frecuente el sentido de saber intelectual. De ahí que la sensatez se destaca por el entendimiento y el buen comprender. En el sentido contrario, a la sensatez se encuentra el necio, el que habla palabras no edificantes, cree tener la última palabra, es insolente e impertinente, le falta el buen juicio, no acepta razones, cauteriza su conciencia, es decir, su mente queda a oscuras, el sentido común no aparece, adquiere mañas en sentido negativo, ha trastornado la razón y maltrata de distintas formas al otro. Es vasto hablar de la sabiduría y sin cansancio, porque sin olvidar se origina en el Señor, y el culmen o punto más alto de esta es el respeto por Él. Más aún, permite saber expresarse y pensar como corresponde. Ella, en virtud de su pureza, lo atraviesa y lo penetra todo, precisamente porque su procedencia es divina, no permitiendo lo corrupto en su haber, ni el mal puede contra ella. La sabiduría es maestra de templanza y prudencia, de justicia y fortaleza. Para la especie humana no hay nada en la vida más provechoso que esto. De seguro que es consejera en la dicha y alivio en las preocupaciones y tristezas. Apartarse de la sabiduría es caer en la desgracia de no conocer el bien y además dejar en la historia un recuerdo de su insensatez. En realidad, hay una tarea que se necesita empezar desde edad temprana: buscar la instrucción. Y cuando llegue la vejez, la sabiduría no se ausentará. En todo caso, es evidente que no es de todos el gusto por la instrucción, y es hablado o hablando que se muestra la sabiduría y la inteligencia. Con todo, no quedará defraudado quien la busca sinceramente y pone en práctica sus exigencias. Otra gran recomendación que se aprende de la sabiduría es ser paciente. Esperar hasta el momento oportuno para hablar, aguardando decir lo que piensa, ya que al final su voz será oída con mayor atención, trayendo suavidad y calma. La sabiduría es
accesible a todos los seres humanos. No está restringida a nadie, pero llama la atención a los inexpertos para que aprendan prudencia y a los necios invita a tener buen juicio. La sabiduría habla sin rodeos, con sinceridad. La verdad aborrece el mal. Sus palabras son justas. Ninguna es falsa o perversa. Son claras para el que entiende y rectas para el que comprende. A la sabiduría le interesa corregir y no el chantaje ni el fraude. Su valor sobrepasa las perlas preciosas y no tiene comparación. Además, posee dignidad que íntimamente relacionada con la sagacidad y la reflexión le otorgan el carácter de autoridad para aconsejar con acierto y así lograr que quienes ejercen poder y mando desempeñen el papel de gobernantes sabios y justos. El ser humano, desde la libertad que posee, la sabiduría le convida a caminar hacia una meta feliz. Extraviarse, desentenderse de ella, es perderse y morir. Siempre convoca a la prudencia y a la reflexión. Ser practicante de la sabiduría es honrar y respetar al Señor. Además, aborrecer el mal. La soberbia y la mentira no son de su gusto. La sabiduría tiene su génesis en el Señor, es decir, antes que la misma creación, ella existe. Quien se deja instruir por la sabiduría será más sabio, ya que se complace en donarse de manera gratuita a quienes carecen de ella. El desafío es para el que quiere echar mano del cúmulo de la sabiduría que se encuentra en el Señor, es decir, la persona que retoma los preceptos emitidos por Él con el fin de vivir en armonía con la naturaleza, los demás y el mismo Señor. Así que la eficacia de la sabiduría dependerá del grado relacional de la criatura con su Creador. Mi nombre es Néstor Venegas. Puedes compartir este video. Gracias.